Bienvenidos a todos. En el presente documental daremos a conocer qué significó en la vida de César Vallejo el Grupo Norte, quiénes fueron sus integrantes y cuáles fueron sus ideas políticas. El Grupo Norte fue fundado aproximadamente en el año de 1914 y estuvo conformado por poetas, escritores, filósofos, políticos, artistas plásticos, músicos e historiadores. Muchos de ellos fueron estudiantes universitarios y casi todos ejercieron el periodismo y la docencia. Es decir, que fue un grupo polifacético. El Grupo Norte tuvo mucha sensibilidad frente a los grandes problemas de las mayorías. Se pusieron del lado de la justicia social, la libertad, la democracia y la educación del pueblo. Y junto a los valores cognitivos, cultivaron también los valores profundamente humanos. Fueron fraternos con los demás y entre ellos mismos. La intelectualidad y la afectividad confluyeron en sus actividades a lo largo de sus vidas. Muestra de ello fueron sus tertulias, su producción y sus vivencias. El Grupo Norte logró un equilibrio entre el conocimiento y el producto de su sed de aprender, en el aspecto estético y afectivo, expresados en sus obras y sus actos. El Grupo Norte se caracterizó por los valores que ellos practicaban, como la solidaridad, el compañerismo, la justicia, la honestidad, y siendo personas éticas. Los valores humanos que se encarnaron en ellos mismos, en la cual fueron amigos eternos. César Vallejo fue en efecto un pensador y un activista que hizo poesía, periodismo, relato, historia, cuento, teatro, leyenda, novela, pero también y de manera constante, política. César Vallejo estuvo influido por las ideas vigentes para estos jóvenes figuras de nuestra cultura, con la salvedad de que el poeta hizo su propio proceso de formación ideológica y avanzó más allá hasta visualizar el socialismo como su ideal de futuro. Es importante resaltar de que César Vallejo recibió una influencia en su vida política gracias al Grupo Norte en el cual él fue parte. César Vallejo fue desarrollando sus ideas políticas con respecto al socialismo, a la desigualdad y las diferencias de las clases sociales. Macedonio de la Torre nació en Mosquil un 27 de enero de 1893. Fue un gran pintor peruano, un artista versátil y muy original. Se educó en Europa en la década de 1920 y llevó al Perú a la modernidad en cuanto al arte y en cuanto a la pintura, representada por el vanguardismo. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en Trujillo el 22 de febrero de 1895. Fue un filósofo y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, es decir, el APRA, y fue también un líder histórico del Partido Aprista peruano. Es reconocido como un importante ideólogo político de Latinoamérica y es considerado una figura clave para la política peruana y americana. Julio Garrido Malaver nació un 2 de julio de 1909 en Celendín. Estudió en el Colegio Nacional San Ramón, Cajamarca.
Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Mayor de San Marcos. Él fue un poeta, narrador, periodista y político del Partido Aprista peruano. Alcides Alejandro Espelucín Vega. Nacido en Ascope en 1895, él fue un poeta, educador y político peruano. Es considerado como un notable exponente del modernismo tardío. Como político fue uno de los fundadores y dirigentes del Partido Aprista, llegando a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Él siempre se interesó por la situación de los campesinos del Valle de Chicama. Antenor Orrego Espinosa. Nació en Cajamarca el 22 de mayo de 1892. Filósofo, periodista, ensayista, político y pensador aprista peruano. En 1923, asociado con Alcides Espelucín, fundó el diario El Norte, en el que participó su grupo, que desde ese entonces adoptó el nombre del Grupo Norte. José Eulogio Garrido. Nació en Huancabamba el 11 de marzo de 1888. Catedrático universitario, periodista peruano, fue partícipe del Grupo Norte, a quienes muchas veces él acogió en su propia casa. Él, junto con Orrego, se convirtió en un animador de inquietudes literarias del club. Se encargó de la creación de la Escuela Bellas Artes de Trujillo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Él fue un poeta, un escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. En 1916, él frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia trujillana, conocida luego como el Grupo Norte, donde figuran Antenor Orrego, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, entre otros. Él publicó sus primeros poemas en los diarios y revistas locales y se enamoró de María Rosa Sandoval, una joven atractiva e inteligente. Ella fue la musa inspiradora de algunos poemas, como en Los Heraldos Negros. Los partidos políticos no han avanzado en su revolución ni en su institucionalización, mientras la dominación interna de los jefes máximos ha continuado. Aunque en el 2003, por primera vez en la historia, la ley de partidos políticos fue aprobada y promulgada, la cual estipula la obligación de realizar elecciones internas para nombrar a dirigencia partidaria y los candidatos de las elecciones para cargos públicos. Esta no ha sido cumplida debido a la dominación interna ejercida por los caudillos. Todas las elecciones para cargos públicos, el proceso de cada partido para nombrar a sus candidatos se encuentra bajo el control de un jefe máximo o dirigente poderoso. Aunque antes de que ésta se realice, no cabe posibilidad de la que sus resultados contraigan la voluntad o intención del líder. Sustancialmente, la situación en torno a los partidos se ha contenido igual que antes de la referida ley. Esto no ha logrado convertirse en espacios políticos abiertos y democráticos, ni han conseguido recuperar el apoyo y confianza del pueblo. Hoy por hoy, como país, estamos atravesando una de las mayores crisis políticas que se ha visto en toda nuestra historia, invocando a la corrupción, a los partidos políticos y a las desigualdades de oportunidades, como también podemos verlo en la época de César Vallejo. Agradecemos grandemente a nuestro docente Jesús Díez Canseco por habernos guiado y enseñado durante este ciclo en el curso de Cátedra Vallejo.